Buenas noches, mis hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Espero que esta hora podamos disfrutar de un buen tiempo y analizar la palabra de manera que nos sea de edificación a nosotros. Quiero basarme en esta tarde en el libro de Jueces, capítulo 6, capítulo 7 y capítulo 8. Es interesante que vamos a hablar sobre un personaje llamado Gedeón. Gedeón, cuyo nombre significa cortador. Fue el hombre que derribó el altar a Baal y fue el quinto de los jueces y los libertó de los madianitas, ¿verdad? Fue el hijo de Joás, de la familia de Abiezer, de la tribu de Manasés, y en otras condiciones conseguimos que vivía cerca de Siquem. Gobernó por 40 años al pueblo de Israel. Es el menor de una familia que se encuentra bajo la opresión de los madianitas. Ellos se habían apartado de Dios, así dice el capítulo, les invito a que lo lean allá en el libro de Jueces, capítulo 6, 7 y 8. Se habían apartado de Dios. Lo importante que es cuando la gente se aparta de Dios y comienza a vivir sus propias experiencias, sus propias condiciones. Indudablemente no es que Dios te deja a un lado, pero ya tú no gozas de la gracia y la misericordia de Dios como debía ser, como el hijo que estás llamado a ser. En aquella época, en aquel momento que le toca vivir a este muchacho en medio de todas las cosas, es cuando los madianitas durante 7 años venían donde ellos estaban en el momento de sus cosechas, cuando tenían mayor abundancia, y era cuando estos entraban, le destruían la cosecha, le quitaban lo que querían, llegaban como langosta, dice la Biblia, y era terrible para ellos, al punto que el pueblo había tenido que buscar sus propios espacios para guardar la cosecha en cuevas, en cavernas, en lugares así donde no fuera quizás posible pensar para ellos. Allí estaban, y conseguimos a Gedeón en esos menesteres, limpiando el trigo para esconderlo de tal manera de poder tener alimento durante ese tiempo, ¿verdad? Los enemigos llegaban y hacían de ellos destrozos, ¿verdad? Los escondían donde nadie lo podía encontrar. Por eso encontramos que ellos se habían ido detrás de otros dioses, adoraban a Baal, cosa que había sido prohibida delante de Dios. Dios es celoso y dice: yo soy Jehová tu Dios. Dios no comparte su gloria con nadie. Él quiere que le demos toda nuestra dedicación y ofrenda hacia Él. Por eso Gedeón, cuando recibe la visita de aquel ángel que está hablando con él comienza a pedir pruebas. Dime, cuando le dice: tú vas a ser el que vas a libertar a tu pueblo, él no lo podía creer y comienza a colocar después que le ofrece una ofrenda de adoración y de alabanza, y le dice: mira, pero si yo voy a hacer esto, entonces dime cómo va a ser esto, y comienza a colocar el famoso vellón. Yo quiero que esta noche llueva y voy a colocar un vellón allí en el patio, que se moje todo menos el vellón. Él quería estar plenamente seguro, como lo estaría cualquiera de nosotros si Dios nos diera una cosa por hacer. Es interesante saber que la Biblia nos habla en este momento de vivir por fe. Aquel hombre pedía pruebas, y en la mañana cuando se levanta se da cuenta que todo está mojado menos el vellón. Pienso que en su momento pensó con lógica y diría: a lo mejor fue que alguien lo tapó. Vamos a hacer una cosa, le dice al ángel: ahora quiero que se moje solamente, que llueva y que se moje solamente el vellón y no el resto de la tierra. Hasta que se dio cuenta que Dios estaba tratando con él. Aquello generó que él entonces se llena de ánimo y tumba el altar a Baal. Y entonces comienza a hacer una serie de cosas que comenzaron a levantar el fervor en medio de mucha gente. Y van a donde su padre le dice: mira, tu hijo fue el que hizo todo esto, tenemos que ir a castigarlo. Entonces el papá le dice de una manera muy sabia: bueno, ustedes van a defender a un Dios, que se defienda él solo, no tenemos por qué hacerlo. Y ahí entonces cuando él comienza a reclutar un ejército, y la Biblia dice que llegaron para ayudarle 32,000 hombres, cuando los madianitas eran cerca de 100,000 que llegaban y poblaban todo aquel territorio. Era un ejército pequeño, sin embargo era lo más que podía. 32,000 hombres que estaban allí con la intención, y en medio de todas aquellas cosas Dios le dice, estoy simplificando el pasaje de manera que usted lo lea, Jueces 6, 7 y 8. Entonces allí Dios le dice a Gedeón: mira, esa es mucha gente, es mucha gente. Y él le dice: Dios, dile que el que se quiera ir, que tenga algún compromiso, que tenga temor, que se pueda ir. Mis hermanos, tan pronto dio el anuncio, se fueron más o menos 22,000, dice la Biblia que se fueron, apenas quedaron 10,000. Eran menos en esta ocasión. Y él se queda esperando, que ha sido Dios el que se lo ha dicho. Al poco tiempo le dice Dios: mira, todavía son muchos, llévalos al río. Ya les una prueba, cuando se vayan a beber agua, fíjate, aquel que se zumba al río, que se quita las cosas, que disfrute el baño, ese no te sirve. El que quiere la comodidad, hay mucha gente que llega a una iglesia buscando la comodidad, quiere estar en Dios como la nata sobre la leche, que nada me falte, que nada haga yo por aquí, que yo viva totalmente cómodo. Ese no nos sirve. Estará allí, pero
no es el hombre que va a ir a la batalla. Y le dice, aquel que llegue a beber, pone la rodilla, mantiene una lanza en la mano y con la otra bebe agua, ese es el que tú vas a tomar. Ahí le dice que en esa prueba 300 nada más quedaron. Y Dios comienza a darle la estrategia. Qué bueno cuando Dios nos da la estrategia. ¿Cuántas veces queremos saber que lo que estamos haciendo es la voluntad de Dios y que el Señor está dispuesto a bendecirnos en medio de todas las cosas? La voluntad de Dios es agradable y perfecta, trae paz al alma. Cuando algo que estoy haciendo quiero saber si es del Señor, lo llevo a ese filtro y se lo pongo delante de Dios, Señor, y Dios me va a mostrar cuál es su gracia y su misericordia. Mis hermanos, podemos ver entonces que cuando se preparan para la batalla, que los madianitas habían llegado, que estaban establecidos allí, Dios le dice, anda, acude, métete al campamento de ellos y comenzarás a escuchar. Y él entra y escucha que un soldado le está contando al otro como un sueño, una revelación que tuvo, mira, soñé esto, y el otro soldado le dice, este fue Gedeón que entró, hizo esto, y él se dio cuenta que Dios se lo estaba mostrando, y sale donde está su gente, le dicen, ya estamos listos, vamos a entrar, Dios nos está dando la batalla. Y organizó en 3 grupos de 100 cada uno va a llevar una trompeta, cada uno va a llevar una tinaja. Allí que cuando yo suene la trompeta y yo quiebre mi tinaja, todo lo vamos a hacer. Aquello provocó un estruendo, una cuestión al punto tal que cuando se hace aquello, la Biblia dice que creó un estado de pánico en medio de todos, que los soldados salían corriendo, pensaron que venían miles más contra ellos y comenzaron a matarse el uno al otro. Y no solamente se mataron, sino que se fueron huyendo. Y es allí donde quiero fundamentarme en esta ocasión, porque después de aquella batalla, después de todo esto, entonces me encuentro que Gedeón sale a perseguirlos, a los reyes que habían ocasionado todo aquello, los estuvo buscando, entre ellos Salmuna y otros más, los estuvo buscando. Y la Biblia dice en el libro de Jueces, capítulo 8, versículo 4, y este va a ser el lema de esta reflexión, y vino Gedeón al Jordán, y pasó él y los 300 hombres que traía consigo, cansados, mas todavía persiguiendo. Cansados, mas todavía persiguiendo. ¿Cuántas veces tú te has cansado de hacer una cosa? Estás cansado por la carga que llevas. Tienes una familia que no hayas que hacer, ¿verdad? Y quisieras irte, te cansas en medio de todo. Tú como esposa estás cansada en medio de todas las cosas que vives y quisieras dejarlo hasta allí. No es el propósito de Dios en medio de todas las cosas. Cansado, a veces nos cansamos, estamos en una iglesia, no me gusta el pastor como predica, aquello, y te quieres ir. En esa ocasión quiero que reflexionemos sobre eso, cansados, mas todavía persiguiendo. La iglesia acaba de cumplir 49 años, mis hermanos, y algunos quizás están cansados en medio de todas las cosas, y a veces se preguntan, continuamos, estamos aquí, de los 49 años ya son muy pocos los que quedan con esa edad dentro de la iglesia, ya la gran mayoría se ha ido con el Señor, ¿verdad? A veces pensamos, vale la pena, qué bueno cuando podemos ir a una iglesia y conseguimos gente de los fundadores, que no se han cansado, que se mantienen allí. Estuve en una iglesia en Valle de la Pascua, 100 años va a cumplir, y ahí está una gran mayoría de ellos, muchos están con el Señor, pero qué bueno por aquellos que todavía se mantienen, ¿verdad? Hay gente que quiere culminar las labores porque tiene un propósito, lo voy a hacer, es lo que he soñado. A veces usted se rinde fácilmente, se cansa fácilmente. Yo quizás pensé en un momento que era el tiempo suficiente para haber estudiado y jamás pensé que podía hacer una carrera universitaria. Me inscribí y logré alcanzarlo. Estuve cansado en medio de todas las cosas, pero voy a hacerlo. ¿Cuántos sueños, cuántos anhelos tú tienes que los has dejado a un lado porque te cansaste y que después te das cuenta que puedes conseguirlo, ¿verdad? Miren, mis hermanos, si ya hemos hecho nuestra parte, a veces nos cansamos. Si estamos en una parte, estoy en una iglesia y veo que las cosas no caminan, pero tú lo estás haciendo no para el pastor, tú lo estás haciendo para el Señor, ¿verdad? Y otros ni siquiera han ayudado, sino que te critican y tú estás allí, ¿verdad? Si ya hemos pasado por todas esas partes, usted se pregunta muchas veces si vale la pena todo esto, ¿verdad? Si estoy cansado y agotado, ¿vale la pena todo esto? Vimos la experiencia acá en el país de cuánta gente se cansó por los momentos que vivimos, los que nos levantamos de madrugada para hacer compras cuando no se conseguía. Aquí estamos, hubiéramos querido irnos y muchos de nuestros familiares se fueron, pero aquí estamos, cansados, pasando, pero aquí seguimos esperando y confiando en el Señor, porque mi vida no está depositada en una experiencia política, mi vida no está depositada en un partido, mi vida está depositada en el Señor y jamás me voy a cansar
de seguir haciendo. Miren, la obligación, el deber llama. Jesús, antes de irse, reúne a sus discípulos y le dice a todos ellos: id y predicad el evangelio a toda criatura, el que creyere y fue enseñado, bautizado. Eso es una de las enseñanzas que Dios nos ha dado y siempre permanecerá en nosotros. Dios nos llamó todos. Qué bueno que puede ser músico, qué bueno que puede ser, pero el propósito más grande es predicar. Escuchaba en estos días Marcos Barrientos dando una reflexión y decía: lo más importante para mí no era cantar, es predicar. Y él lo había dejado a un lado porque ya se veía como el artista. Mi hermano, puede ser que tú no tengas los mismos dones, pero lo más importante que Dios te ha dado por hacer es que tú prediques. Pablo escribió y dijo: he peleado la batalla, he logrado en medio de tantas cosas, por lo demás me está guardada la corona de la vida. Había hecho lo que el Señor le había dicho que hiciera y pasó por momentos bien duros. El resto de los apóstoles murieron de muchas maneras haciendo el trabajo, no se cansaron nunca, pero apenas era el comienzo, ¿verdad? Quizás usted dice: pero han pasado muchos años, el libro de Hechos llega hasta el capítulo 28 y de ahí en adelante se han levantado muchos más que han seguido haciendo el trabajo y que Dios seguirá tomando en cuenta por aquellos que fueron nuestros misioneros, por estos que van a la selva hoy, por aquellos que van a los lugares donde sus vidas corren el riesgo, allí cansados, pero siguen haciendo el trabajo que Dios nos ha dicho que hagamos. Ahora, ¿qué nos impulsa, verdad? Fue una orden del Señor, fue lo último que Dios me dio por hacer y no me voy a cansar de hacerlo, mi hermano. Aunque otros no lo noten, aunque a otros les parezca que no están las cosas bien hechas, seguiremos adelante. Aunque otros no quieren ni siquiera participar, es mi deber, lo voy a hacer. Es un llamado. Acuérdense una cosa: Dios tiene hijos, no tiene nietos. Es a ti que te va a llamar, nos va a pedir cuenta qué has hecho con lo que Dios nos ha dado, con el talento que tienes, bien sea de predicar, de cantar, de tocar un instrumento, de evangelizar, de ofrendar, de hacer con lo que Dios te ha dado por hacer. No te canses nunca de hacer el trabajo que Dios te ha pedido que hagamos. Mi hermano, puede ser que estés cansado, agotado y hasta desanimado, ¿verdad? Lo haré. Ponga eso en su mente: lo haré. Lo que el Señor quiera que haga, lo haré, porque Dios va a premiar tu labor. No lo hagas por los hombres, es para Dios. Dice Colosenses 3, 23 y 24: y todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiremos la recompensa de la herencia. Nunca hago nada porque me vayan a pagar, nunca hemos tenido, particularmente yo, una tarifa: usted me paga tanto. No, nos vamos a ir donde quiera que sea, no buscamos el mejor lugar, no, si nos toca dormir en el suelo, allá vamos, como quiera que sea, porque lo estamos haciendo para el Señor. Y mi gran satisfacción, el pago de mi esfuerzo, es cuando predico y la gente llega y se convierte al Señor. Así se convierta uno, pues sí, Señor, valió la pena porque tú me mandaste para hacer el trabajo de este. No me voy a cansar, allí lo seguiremos haciendo. Conozco gente que lo hace, sí, y va y pide una serie de condiciones, tal. Bueno, respeto al que lo haga, pero mi labor siempre será esta que te estoy diciendo: hazlo para Dios, porque es para Dios. Te invito, mi hermano, que me estás escuchando por este medio, ¿verdad?, a formar filas en la labor por el Señor, a seguir llevando el evangelio a tantos que lo necesitan. Dios te bendecirá y tu recompensa será en los cielos. Dios es un Dios bueno, Dios es un Dios maravilloso. Acuérdate del texto: cansados pero persiguiendo. No nos vamos a cansar, seguiremos haciendo el trabajo que Dios nos ha dicho que hagamos hasta el día que Él nos lleve. Qué bueno cuando no tengo una cifra bancaria en ninguna parte, nunca la he tenido. No, mi satisfacción más grande es saber que mi capital está en los cielos, los que me he ganado para el Señor, que hoy le sirven a Dios. Eso es maravilloso. Tengo gente aquí en la iglesia, no son grandes predicadores, pero hay gente que ha llegado gracias al trabajo que ellos han hecho. Esa es una bendición. Qué bueno que Dios te ha usado y te seguirá usando, así que no te canses. La Biblia dice que, siguiendo el capítulo allí de Jueces, que Gedeón siguió, tuvo problemas con aquellos que debieron haberlo apoyado, donde hasta le negaron la comida, pero él siguió, hasta que logró captar a aquellos que estaba persiguiendo. Los llevó con él ya presos, pues los mataron después, pero hizo el trabajo que Dios le había dicho que hiciera. No se cansó. Si muchos se hubieran cansado, el evangelio no hubiera llegado a Venezuela. Los misioneros llegaron a este país cuando ni siquiera había agua potable. Para el evangelio llega a Venezuela en el año 1898. Se establecen en Caracas, luego llegaron otros y comenzamos. Hubo momentos en que ni siquiera éramos ni el 1% de la población nacional. Hoy, gracias a Dios, nuestra presencia en el país es más del 25% y gloria a Dios por eso.
En estos días que hemos estado pendientes de la marcha para Jesús, las primeras marchas que se hicieron aquí, que estuve yo aquí en Yaracuy, mis hermanos, daba como pena, 100, 200 íbamos y la gente nos miraba y esos son todos. Y era la experiencia que se tenía. Hoy, cuando vemos que son tantos, que teníamos cuadras y cuadras de personas, qué bueno poder ir hoy. Pero qué bueno cuando se empezó, que pudimos habernos cansado, pero decidimos hacerlo para el Señor. Y qué bueno cuando tú participas, porque Dios te dará la honra y la bendición de hacerlo. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga, mi hermano, y que podamos participar de esta labor que Dios nos ha dado. Gracias, Señor, por tu palabra que nos impulsa, nos lleva a seguir adelante, llevando tu palabra, como dice, cansados pero persiguiendo. No nos cansaremos nunca. Si pasemos hambre o necesidad, ahí seguiremos llevando la palabra, porque es lo que tú nos has pedido que hagamos. A ti sea la gloria por siempre, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Mis hermanos, mándame tu comentario. 0412-726-9831. Ese es mi teléfono. O a mi correo carlosherdet@gmail.com. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde.